Muy buenas tardes, querida audiencia. Bienvenidos a un seminario más de nuestro grupo de investigación PSPB. Y el día de hoy tenemos el gran gusto de presentar al doctor Christopher Cedillo. Me voy a permitir dar una breve semblanza del doctor. El doctor Christopher es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro, es parte de la Facultad de Ingeniería y se especializa en biología molecular de plantas, diseñando estrategias para modificar la expresión genética sin alteraciones genéticas. El doctor es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y ha contribuido con 5 publicaciones en Scopus. Desempeña un rol como editor en la revista Perspectivas de la Ciencia y la Tecnología desde el 2018. En el Centro de Estudios Críticos en Cultura Contemporánea de la UAC, fundó el Laboratorio de Tecnociencias, en el cual, pues bueno, coordina charlas y talleres que cuestionan las concepciones de la ciencia y tecnología y su relación con los poderes económicos y políticos. Con un firme compromiso hacia la divulgación desde el 2019, el doctor es columnista en el Universal Querétaro y ha colaborado en diversos medios periodísticos. En 2021 se integró a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y participó en la producción de un podcast titulado Popularizando, el conocimiento. Además, el doctor es cofundador del colectivo Motus y Motus Lab AC, que combina arte, ciencia y tecnología en proyectos diversos. En 2022 formó parte del equipo laureado en el proyecto Flash Arte, Ciencia, Tecnología, respaldado por entidades europeas de gran relevancia. Y pues bueno, el día de hoy el doctor viene a impartirnos una plática muy interesante titulada Explorando el Derecho Humano a la Ciencia. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por honrarnos con su presencia. Gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla Claro. y me indican que todo se vea correctamente. Más bien me indican si no se ve, que sea más fácil de esa manera. Ahí ya debería estar compartiendo y ahí estoy en pantalla completa. ¿Correcto? Ahí ya lo veo. Bueno. El día de hoy agradezco primero la invitación para poder compartirles un poco de lo que me pareció relevante traer. Es decir, no trabajamos acá con bioenergéticos, pero estamos dentro de la producción de ciencia y tecnología y por lo tanto hay algunos elementos que parecen cruciales desde siempre, pero ahora también burocráticamente, para poder dialogar, reflexionar, discutir y pensar en las formas en las que hacemos uso de recursos públicos y pues también el comportamiento cívico, ya que pues más allá de personas científicas, pues también somos ciudadanos, ciudadanas. En ese sentido, mi plática se llama Explorando el Derecho Humano a la Ciencia y tengo tres objetivos para traer esta plática. El primero es discutir sobre el derecho humano a la ciencia en términos generales. El segundo es invitar, a la reflexión del papel cívico de las personas con trabajo en ciencias. Y finalmente, pues también generar como una especie de guía práctica para que nos reconozcan las actividades que abonan al derecho humano a la ciencia. Y cuando hablo de reconozcan, hablo de un reconocimiento a nivel burocrático dentro de los organismos e instituciones que regulan, patrocinan, contribuyen, fomentan, favorecen, se relacionan con el desarrollo científico, tecnológico y ahora también humanístico. Me gustaría esbozar algunos conceptos y como estamos quizás un poco fuera de las áreas que generalmente trabajamos en ingeniería, ciencias naturales, es que acá pues no hay como nada escrito en piedra y todo está sujeto a debate y todo puede ser transformado en el tiempo y lo que hoy parece como algo favorable, necesario, probablemente en 10 años lo veamos desde otra perspectiva. Entonces, venga el diálogo y para empezar pues vamos a esbozar algunas ideas y conceptos. Ahí se me fue una P, conceptos. El primero sería el derecho humano a la ciencia, luego acceso al conocimiento científico, acceso a los beneficios de la tecnología, apropiación social del conocimiento científico y participación en el desarrollo científico y tecnológico.
Vamos a desmenuzar estos elementos que son más conceptos que elementos y ahora los vamos a llevar a elementos o vamos a tratar de concretar algunas palabras, ¿no? Debajo de derecho humano a la ciencia tenemos acceso, apropiación y participación. Voy a empezar con un poco del argumento legal. Denme un segundito porque hay mucho que... Listo. El artículo tercero, en la fracción 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habla del derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, que el Estado debe apoyar este desarrollo y que debe garantizar acceso abierto. Y ahí vamos a tomar algunos conceptos previos. Derecho, acceso. En lo internacional, destaco algunas viñetas de lo que reporta Rosillo Martínez en el 2022. Y esta nota en particular es del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En primer lugar, debe garantizar el acceso abierto a la información que derive de la ciencia, promover procesos participativos, aplicar mecanismos de transferencia, eliminar obstáculos que afecten el acceso a niñas y mujeres. Y también que el Estado tiene que hacer todo lo posible para romper el círculo vicioso entre la desigualdad sustantiva y el acceso desigual al derecho a participar en el progreso científico y sus aplicaciones y gozar de sus beneficios. Entonces, de nuevo, tenemos acceso, tenemos participación, tenemos, ahora también habla de desigualdad, de la participación en el progreso, pero también de sus aplicaciones y también de gozar de sus beneficios. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos también va un poco más allá de la Constitución Política Mexicana. En el artículo 27 habla del derecho a tener beneficios del progreso científico y el derecho a participar en el progreso científico. Es decir, ya no es suficiente con el hecho de que el progreso científico permea la sociedad, porque eso sería como una posición muy pasiva hacia la sociedad y activa, y a mí me parecería que en ratos hasta condescendiente, de cómo tiene que ser el flujo de información y también cómo tendría que ser la perspectiva, ¿no? En ese sentido, pues ya no, la sociedad ya no solamente se vuelve como un ente que recibe, sino un ente que tiene derecho a participar en lo que es el progreso científico. En cuanto a México y las políticas públicas orientadas a humanidades, ciencia, tecnología e innovación, tenemos una nueva ley que fue aprobada este año, que está en controversia porque está siendo impugnada en tribunales a través de diferentes instituciones, asociaciones y personas físicas, ¿no? ¿Qué podría destacar para esta plática sobre esta nueva ley? Que hay un componente bien importante del valor de las humanidades y que la narrativa se plantea desde los primeros párrafos, está como en una base y esa base es el derecho humano a la ciencia. Eso me parece interesante. Hay algunos otros elementos que son bien debatibles. Me parece que acá hay como muchas cosas muy interesantes que abordar, pero los instrumentos de llevar esto a cabo son los que dejan mucho que desear. Y también estaría buenísimo el debate. Sobre las oraciones y palabras clave previamente, digamos que se suman o bien empalman el acceso abierto, que está dentro de la nueva ley, el acceso universal y el acceso universal al conocimiento humanístico, científico y a sus beneficios sociales. Es decir, ahí hay una cuestión de acceso muy presente. Tiene que ser abierto, por lo tanto gratuito. Tiene que ser universal, es decir, llegar a todas las personas. Y ya no solamente estamos planteando el acceso al conocimiento científico, sino también el humanístico antes del científico. Y también los beneficios, pero no de beneficios individuales, sino beneficios sociales. En el Sistema Nacional se plantea el Sistema Nacional de Información. Quién sabe cómo vaya a funcionar, pero en la ley se plantea que debe ser accesible al público en general y tiene que aportar o proveer o consolidar, concretar, depositar o ser un repositorio de todos los resultados y toda la información que proviene de los desarrollos científicos que estén siendo realizadas con el apoyo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. Aquí hay una perspectiva interesante porque si la información tendría que estar disponible allí, abre como retos relevantes sobre la producción científica porque ¿dónde quedarían las publicaciones internacionales que no son open access, por ejemplo, ¿no? En segundo elemento pongo la Estrategia Nacional de Acceso a la Información en materia de humanidades, ciencias, tecnologías, innovación.
Y aquí está el establecimiento y manutención de espacios para la difusión y divulgación. Bien interesante, de estos no conozco ninguno. Pero en segundo elemento está la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos. Nosotros en el estado de Querétaro contamos con uno de ellos, está en el campus Conca, y es llevado a cabo, organizado, gestionado, administrado por la Facultad de Ciencias Naturales. Hay otros, me parece que el más importante en este sentido, o más consolidado, es el Jardín Etnobiológico, que se encuentra en Oaxaca. Supone compromisos institucionales para las personas que somos beneficiarios de apoyos, es decir, las personas que están por algún tipo de becas, sean las becas por estudios de posgrado o una beca a través del Sistema Nacional de investigadores, y por proyectos también, en donde los proyectos de investigación tienen un elemento en donde se requieren hacer acciones de acceso universal al conocimiento. Las personas beneficiarias, esto es como una cita textual, de apoyos de carácter económico deben retribuir a la sociedad el apoyo público recibido en los términos que se establezcan en los convenios o contratos correspondientes. Y esto me parece relevante mencionar. Todos los convenios que se establecen de esta naturaleza, al menos con el CONACYT, establecen productos. Por ejemplo, te comprometes a tener al menos un artículo científico indexado en una revista internacional, o que sea arbitrado, etc. Hay diferentes vertientes en las cuales se puede tomar un producto, y el artículo no es el único, pero es uno de ellos, ¿no? Eso está en el artículo 33 de la nueva ley. Pero también se establece ahí la retribución social como parte de esos convenios, que además de papers, pues ahora te piden otro tipo de producto, que sería una actividad, un producto de retribución social. Aquí quiero traer a colación que, como les mencionaba previamente, esta nueva ley está siendo impugnada y objeto de análisis por diferentes personas e instituciones. Aquí, por ejemplo, les presento el agravio 7 que presentaron las autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro, nuestra universidad, la universidad en donde yo trabajo, en donde plantean que el agravio 7 es que los beneficiarios de apoyos económicos deberán retribuir a la sociedad el apoyo público y recibido. En ese sentido me parece como algo de cuidado, ¿no? Porque en toda la narrativa institucional, pues hay un fuerte componente de la retribución social y que nos debemos a la sociedad. Sin embargo, acá lo marcan como un agravio. Probablemente haya opiniones encontradas, y bienvenido al debate. Sobre las becas nacionales y las becas del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, y lo digo así porque antes se decía del SNI, SNI, ahora es SNII, es decir, se añade una nueva I. Me parece relevante, en primer lugar, pero también para que cuando veamos un documento en donde diga SNI-I, no pensemos que es SNI 1, sino SNI como Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Acá se indica que las personas beneficiarias, además de cumplir con el objetivo por el cual se le asigna la beca, necesitan mostrar una constancia de actividades de retribución social. Estuve haciendo una evaluación para las personas que tienen beca como estudiantes de posgrado, y me comentan que todavía parece como cierta ambigüedad, porque este comprobante lo hacen los coordinadores de los posgrados de cada uno de los programas académicos. Es decir, es un poco distinto probablemente a cómo serán los criterios que tiene en las evaluaciones del SNI, porque con el SNI tenemos que acreditar actividades de promoción del acceso universal al conocimiento científico y sus beneficios sociales. Ahora, ¿qué actividades, qué productos? Podríamos preguntarnos, porque en el agravio previo que les mencioné, decían que había mucha ambigüedad. Sin embargo, pues podemos hacer alguna aproximación de qué esperar y qué construir, qué considerar, y qué se espera de nosotras y de nosotros como personas trabajadoras de la ciencia que tenemos algún beneficio a través de recursos públicos. Pues podemos explorarlo aquí. Si nosotros vamos a el Rizoma, que es el nuevo portal en el cual cargamos todo nuestro currículum de las actividades académicas, encontraremos un apartado que dice Acceso Universal al Conocimiento, que para que sea más claro, lo voy a poner en apuntador. Aquí está. Acceso Universal al Conocimiento Científico y Tecnológico. Está el apartado de divulgación, y cuando vamos a divulgación, producto obtenido, animación, aplicaciones, artículos, blogs, cápsulas de radio, spots, carteles, columnas,
plantas piloto, cortometraje crónica, curaduría. Curaduría va asociado a museos. Desarrollo de nuevos procesos, productos, programas de posgrado, nuevos servicios, prototipos, software, desarrollo tecnológico, documentales, elementos de museografía, entrevistas, exposición itinerante, fortalecimiento de grupos de investigación, de formación de redes, guión museográfico, innovaciones, largometraje, memoria, obra de teatro, otros, o sea, cabe todo, páginas o portales de internet, patentes, podcasts, ponencias, póster. Si se fijan, aquí dice ponencia 2 veces, un errorcillo. En el CBU había muchos más errores porque había muchas de estas cosas mucho más repetidas. Póster, que pues póster y cartel también sería otra repetición. Presentación para conferencia, programa de radio, de televisión, proyecciones en planetarios, derechos de autor, ciencia recreativa, licenciaturas terminadas, bueno, tesis, de todo tipo de tesis terminadas, transferencia tecnológica y video. Interesante, ¿no? Están las cosas repetidas, pero luego es que son como, o sea, llaman la atención de que esto sea acceso universal al conocimiento. Desarrollo de nuevos programas de posgrado, tengo mis dudas. Fortalecimiento de grupos de investigación, tengo mis dudas. Tesis de licenciatura terminada, tesis cualquiera, o sea, cualquier tesis terminada, también tengo mis dudas. Ahora, también cuando hagamos una actividad, a veces hacemos las actividades y pues las hacemos de buena fe. Es decir, no es necesario una constancia ni una retribución. Pero si es posible que te expidan una constancia, pues tampoco te estorba, ¿no? Ahora, ¿qué información debe tener esta constancia? Debe tener el título del trabajo, el tipo de participación, tipo de evento, institución organizadora, a quién va dirigida y la fecha. En cuanto a tipo de participación, ahí se despliegan todas las participaciones que pueden ser, como una ponencia, ya sea en un coloquio, conferencia magistral, conferencia normal, entrevistas, ferias, organización de eventos, presentar una revista, participar en una revista de divulgación. Cuando nos vamos al segundo elemento, que sería tipo de evento, encontramos si es un evento de ciencia ciudadana, exposición en centros de convenciones, programas, multitud de programas, se va orientado hacia un sector. Eso está un poco extraño porque eso ya pareciera dirigido a quién, ¿no? Pero bueno, ahí está. Dirigido a, tenemos lo que les mencionaba, un público adulto en general, infantil, juvenil. Aquí pongan atención en lo que se llama público en general, porque lo vamos a discutir un poco más adelante. Tipo de medio. Si fue en internet, en un museo, en un planetario, en la prensa, radio, revista, televisión. Bueno, entonces con eso podríamos, pues pedirle a la fecha, ¿no? Podríamos pedirle a las personas con quienes vamos a participar, pues que si pueden, si están en la posibilidad de hacernos una constancia, pues está bien, ¿no? Nos la pueden generar, pero pues que tenga esta información para que entonces pueda cuadrar, porque si no tiene esta información, vamos a dejarle a quienes nos evalúan, pues que tengan que tomar un criterio más personal que en cuanto a lo documental que ustedes presentan como aval de las actividades. Ahora, hacemos una práctica. ¿Qué tipo de práctica realizamos? Pues podemos hablar en términos generales de divulgación científica, museo de ciencias, periodismo científico, exhibición de prototipos o desarrollos tecnológicos. ¿Cómo hacer que esta práctica sea una práctica profesional? Porque tampoco se trata de estar improvisando, ¿no? Para ello, entrevisté a 2 personas. Una de ellas es Erika Mildred Rodríguez Toledo. Ella está participando en el grupo, la Asociación Tlamatini, que está en Querétaro. Para darle un contexto de quién es Mildred y por qué es tan importante su opinión, ella estuvo trabajando 11 años en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro, el CONCITEC. Participó en un montón de proyectos, fundó proyectos, desarrolló, diseñó, implementó, etcétera, como cuáles el Museo de la Ciencia al Péndulo, que se encuentra en el Centro Cultural Educativo Manuel Gómez Morín. También estuvo en el programa escolarizado de educación científica, vivencial e indagatoria en el nivel básico, que ese está bien reconocido a nivel estatal y nacional, y que es mucho de lo que Mildred sigue trabajando. Diseñó materiales didácticos, producción de programas de televisión, radio, videos, eventos, organizó eventos, talleres para divulgadores de la ciencia. Elaboró el programa estatal de divulgación
de la Ciencia del Estado de Querétaro, 2015-2019, es decir, un programa bastante choncho, 4 años de trabajo, o sea, digamos que elaboró el programa de los 4 años de trabajo, coordinó y publicó manuales de experimentos de la divulgación de la ciencia dirigido a niños y docentes de educación primaria. Y organizó varios encuentros de divulgación, que de hecho ese fue como el primer encuentro que tuve con Mildred en un evento de esta naturaleza. Sobre los problemas que Mildred nos relata en los proyectos de divulgación, nos plantea la poca importancia que autoridades y hasta investigadoras, investigadores le dan a la divulgación. Es decir, se le da como una especie de valor infraorizado, ¿no? Es decir, como menos que la investigación científica está la divulgación, cuando son diferentes orientaciones de lo que es la ciencia y la tecnología, ¿no? Para empezar, hasta diferentes públicos. Falta de profesionalización en la divulgación. No está tan fácil como realizar una actividad y ya. Y no es suficiente con que estudiemos una carrera de ciencias o nos dediquemos a hacer investigación en ciencias. Es necesario profesionalizar esa labor. El elemento que les decía de todo público, Mildred considera que esta es una pérdida de la oportunidad de diseñar una actividad intencionada, con una intencionalidad bien, como con un objetivo muy claro de a quién le está hablando, y por lo tanto difumina la probabilidad de impactar en el público meta. La falta de vinculación y colaboración entre los mismos divulgadores, divulgadoras y las instituciones, y la falta de planeación, es decir, planear y definir actividades, definir públicos metas, cuánto va a durar la actividad, tomar en cuenta los temas de interés para el público meta, elegir un medio adecuado de divulgación, entre otras actividades que son parte del proyecto divulgativo. También entrevisté a Alejandro Romero. Él está en el proyecto Divulgaciencia México, que tiene sede en Puebla, y hacen un montón de cursos, talleres orientados a la profesionalización de las personas que tenemos la intención, la necesidad o la convicción de hacer divulgación. Y, por ejemplo, aquí les muestro un cartel que es de stand-up científico, ¿no? Hay algunos talleres que ofrecen de manera gratuita, otros que tienen un costo muy accesible y que aportan un montón de herramientas y con personas ponentes muy capaces, preparadas. Sobre los elementos críticos que nos plantea Alejandro, de Divulgaciencia, nos habla del sesgo en los productos de las convocatorias. Como previamente lo mostré en productos, tesis asesoradas es como uno de los elementos. Cuando pues, alguien que hace divulgación no necesariamente está siquiera en la academia, ¿no? O sea, no todas las personas que hacen divulgación están en la academia. Como el caso de Mildred, que está en Tlamatini, y el caso de Alejandro, que está en Divulgaciencia, son instituciones que están fuera de las academias como universidades públicas, ¿no? Y que por lo tanto también les limita la posibilidad de tener un producto que sea reconocido. Y además, insisto, que hablemos de divulgación de la ciencia y que el producto sea una tesis, pues entonces pareciera que está como estudiando la divulgación, no haciendo divulgación. No es lo mismo ser una persona investigadora que una persona comunicadora divulgadora. Ahí coincide también con Mildred. Y por lo tanto, él sugiere que hay que tener un protocolo de preparación del material de comunicación de la ciencia, que una fracción de los recursos que se tengan por alguna convocatoria de producción de conocimiento estén dedicados o ya segmentados para hacer un producto de divulgación de calidad, que no lo tenga que ser necesariamente los investigadores, las investigadoras, sino que también lo puedan hacer otras instituciones muy profesionales como Tlamatini o Divulgaciencia, que lo hacen y lo hacen muy bien. No inclinarse por un público en general, pues ese no existe. Salir de la perspectiva especializada como si un especialista lo fuera especialista en todo. Es decir, yo me he especializado en el diseño de RNA interferente para generar silenciamiento de genes en plantas, pero si me hablan de astrofísica, soy igual que otra persona, que cualquier persona que encontremos en la calle caminando, ¿no? Y viceversa. Es decir, por muy especializados, especializadas que estemos en un tema en particular, somos altamente ignorantes del resto de la realidad que nos cobija. Si hacemos una práctica profesional, que sería lo mejor, el mejor caso posible, pues entonces habríamos que pensar cuál es el impacto. Por un lado, el impacto sería, pues ya tuve mi actividad de retribución social y habla de un compromiso burocrático también, pero ¿qué otro impacto podría tener en la sociedad? Y entonces hablemos de la apropiación social del conocimiento.
De acuerdo para Lozano y Pérez, en 2012 publicaban que la apropiación social de la ciencia y la tecnología, ASCT, es un proceso integrado en la producción de conocimiento científico de la ciencia y la tecnología que aparecen como conocimientos sociales, es decir, un conocimiento que se vuelve ya parte de la sociedad. Eh, Se promueven debates públicos como las relaciones que hay entre la ciencia, la política y el público, las formas en las que las fronteras de la ciencia se van definiendo, la agenda de la democratización de la ciencia en general y las reflexiones que dan cuenta de las controversias entre el sistema tecnocientífico y su contexto socioeconómico. Los mismos autores describen el fenómeno y de esta manera los traigo a colación porque nos ayudan a entender cómo la apropiación puede ser un artefacto institucional para otros fines. ¿Cuáles? ¿Y con qué sentido? ¿Y cómo los vamos a juzgar? Lo discutimos. Además nos ayuda a reflexionar sobre lo que propiciamos con nuestras actividades, ya sean por convicción o por obligación institucional, pero eso, ¿qué puede generar? ¿No? En primer lugar, plantean que la naturaleza del conocimiento científico se inserta en un contexto social y cultural. Las prácticas son proyectos de popularización y divulgación de la ciencia, museos, y aquí muy relevante, los indicadores de percepción. ¿Quiénes lo llevan a cabo? Los sistemas de ciencia y tecnología, gestores de política. Y marco esto de indicadores porque se asocia con la parte de gestores de la política y digamos que resuelve o resulta. ¿En qué idea se promueve? En que la ciencia social, sí, pero también autolegitiman a estos mismos gestores de la política, que son las instituciones que finalmente tratan de validar que están sirviendo para los fines que están diseñados, ¿no? Después podremos analizar si esos indicadores son los mejores indicadores o si esos indicadores también están siendo utilizados de manera sesgada para salir mejor evaluados o legitimarse finalmente. El segundo elemento es la relación que existe entre la ciencia, la tecnología y la sociedad como motor del desarrollo y el crecimiento. Aquí cambiamos las últimas dos secciones de las prácticas. Aquí entra el periodismo científico y la innovación empresarial. ¿Quiénes los llevan a cabo? ¿Quiénes son los actores? Mediadores y innovadores, y las personas innovadoras. ¿Qué ideas se promueven si hablamos de innovación empresarial? Apreciar primero y valorar la ciencia, pero que la ciencia está hecha para el desarrollo. Aquí solamente hablan de desarrollo. Yo pondría entre paréntesis económico y por lo tanto social como consecuencia. Y lo digo así porque aquí hablan de innovación social. No está como prácticas el impacto social inmediato. Entonces, innovación empresarial, su primer elemento es pues la generación económica, ¿no? La plusvalía. Entonces, por eso hablo del desarrollo económico acaso. Y usar el conocimiento para la innovación empresarial, es decir, el conocimiento tiene valor en tanto se aplica y en tanto se aplica y tiene un beneficio económico que pueda ser llevado a la empresa. El tercer elemento, la ciencia como bien público y escenario de participación ciudadana. Prácticas, y aquí sí cambian de manera más o menos radical. La gestión comunitaria. Esto no estaba antes. Innovación participativa. No estaba antes. Gestión participativa de políticas públicas, pero participativa. Es decir, no está dentro de los gestores de política, ni tampoco de los innovadores o mediadores. Está directamente en la participación. Actores, sociedad civil, movilización social, ciudadanía. Ideas que se promueven son el compromiso público, la democratización, la inclusión social y el cambio social. Una perspectiva bien distinta. Entonces, ¿qué habría de malo con fomentar la apropiación social de la ciencia y la tecnología? Aquí plantean tres problemáticas. La primera es que se pone el acento en la producción del conocimiento científico más que en las dinámicas sociales y culturales por las cuales se provoca esta producción. Como ejemplo, quisiera traer a colación lo que pasó en los primeros momentos de COVID. Si tanto dinero se le da a la ciencia y a la tecnología, ¿por qué no se hace una vacuna así, rápido, en corto, para que tenga una aplicación a una emergencia mundial? Muchos de los productos de comunicación pública de la ciencia van orientados al producto final, es decir, al momento estelar de la ciencia y la tecnología.
y no al proceso. Es decir, cuántos fallos tuvo que haber y cuánto dinero se tuvo que invertir en esos fallos para que finalmente tuviéramos un producto que sale en los medios, ¿no? ¿Cuántas vacunas no llegaron a la meta para que pudiéramos enfrentarnos al problema de COVID-19? Y esto pasó en un tiempo récord. Sin embargo, en condiciones normales, la ciencia se lleva tiempo y muchas problemáticas asociadas a la producción científica están presentes y eso generalmente no se comunica. Y eso es un problema en cuanto a la percepción pública de la ciencia y la tecnología. Dos, los desarrollos e innovaciones atienden a quienes producen el conocimiento. Y esto es bien relevante, porque si no están representadas las personas, todas las personas, en todas sus variedades, gamas y posibilidades sociales dentro de la producción científica, pues únicamente aquellas personas o aquel estrato socioeconómico de ciertas características que producen ciencia y tecnología pensarán en las problemáticas que les atañen y por lo tanto se resolverán esas problemáticas que no necesariamente son las más urgentes para el desarrollo social o el bienestar. Se trata de un conocimiento siempre legítimo y bueno que debe ser apropiado, y eso es bien problemático, porque también se considera que, el espacio académico carece de cualquier otro problema social, como si fuera un espacio ajeno a todas las condiciones sociales que nos atraviesan, ¿no? Como condiciones de violencia, por mencionar solo una. Con esto invito a reflexionar. ¿Por qué hacer actividades de retribución social en cualquier variante? ¿Por imposición? ¿Por voluntad? ¿Por compromiso? ¿O alguna otra? ¿Qué ejercicios valida o legitiman nuestra práctica, aparentemente inocente? Porque también podemos encontrar productos de divulgación que son muy críticos y probablemente a nadie importe. Es decir, a un público no le está llegando ese mensaje. Y podríamos embelezar las bellezas de la naturaleza y cómo la ciencia nos da luz sobre ellas, romantizando probablemente la actividad científica como siempre buena, siempre positiva, siempre favorable, y no con todas las problemáticas que puede atravesar. Para empezar, que no cualquiera puede llegar a estudiar un posgrado, porque para eso tuviste que estudiar una licenciatura, porque para eso tuviste que estudiar una preparatoria y una secundaria y una primaria, y hay un montón de deserción por un montón de problemáticas sociales, estructurales, simbólicas y directas. Ante las respuestas que podamos dar sobre las reflexiones previas que acá comunico, ¿cómo quedamos ante la sociedad? Aquí traigo a colación esta presentación que tomé hace algunos años. No voy a decir quién es, solamente voy a decir que gracias por tanto. Y a ver si alguien por acá en comentarios o en la zona o en el momento de preguntas nos pueden decir quién es esta persona tan asombrosa, maravillosa y que es probablemente la persona que más ha contribuido en cuanto a volumen en el acceso universal al conocimiento. Ya, insisto, nada está escrito en piedra, invitación al debate. Gracias por su atención. Estos son mis formas de contacto, mis referencias, que a ver si le quieren tomar una captura de pantalla, buenísimo. Y me regreso a datos de contacto para ver si hay preguntas, interacción o algo que discutir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctores. Sí, fíjese que ahorita, bueno, acaba de mostrar a mi superheroína. La verdad, híjole, creo que, bueno, no soy el único, como bien lo menciona. Ahora sí que hay muchísimos investigadores, muchísimas tesis que se las debemos a esta gran mujer y a ver, en los comentarios, por favor, los invitamos para que nos digan quién es esta gran mujer a la cual, híjole, me encantaría poder, incluso, no sé, los agradecimientos y hasta, sí, pues los agradecimientos, ¿no? Hay los artículos en las tesis, pero bueno, creo que, Buena idea. sí, no, es que la verdad es que esas tesis sin ella y esos artículos sin ella sería muy complicado, pero bueno, doctor, tenemos algunas preguntas si nos permite. Muy bien.
Nos pregunta Daniel Lara, muchas gracias por su ponencia, doctor. Una pregunta, ¿existe alguna iniciativa por parte de las revistas de paga para hacer más accesibles sus precios? Hay una tendencia, al menos de Elsevier, que quieren hacer todas sus revistas open access por buscar un compromiso con la sociedad y que el conocimiento libre. Esa es la parte bonita que nos dicen. La parte que no dicen en ese disclaimer o forma tan enfática de decir que queremos el open access para que todos tengan acceso a los artículos, es que cuando tú eres autor o autora, tienes que pagar ese open access y no son nada baratos. Entonces, para que tú publiques un artículo científico y llegue a Open Access, te cuesta entre 20,000 pesos y 50,000 pesos, dependiendo cómo esté el tipo de cambio de el dólar sueco, creo, porque casi todo se paga en dólar sueco, suizo, no sé, europeo. El punto es que es mucho dinero. No tengo conocimiento de que exista una iniciativa de hacer las revistas más accesibles, pero tengo una sospecha, que en este Sistema Nacional de Información, el CONACYT tiene revistas científicas y en su repositorio. Y antes, no han sacado, pero antes tenían convocatorias que iban orientadas al desarrollo de revistas científicas. Ahora también tendrá que ser revistas humanísticas, científicas, tecnológicas y multidisciplinarias, transdisciplinarias e interdisciplinarias. Y sospecho que por ahí vendrá una articulación interesante. Entonces, mi recomendación sería darse una vuelta por la información que nos presenta el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología en el apartado de revistas y ver cuáles son las que nos da en ese repositorio la posibilidad de publicar, porque si no son gratis, en el corto plazo tengo sospechas de que serán todas obligatoriamente gratis en ese repositorio de CONACYT. Muchísimas gracias, doctor. Sí, y es que es un tema bastante controversial, ¿no? Una vez platicaba con unos colegas, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que estas grandes corporaciones, ¿no? O sea, reciban tantas investigaciones y bueno, a nosotros como autores, pues digo, estuvo ahí toda la chamba y CONACYT, ¿no? Por ejemplo, pues aporta el dinero y las retribuciones son para estas grandes corporaciones. Entonces, sí, es híjole, mucha tela de dónde cortar, ¿no? Mucho debate por ahí. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta por parte de Edgar Moctezuma. Muchas gracias por la charla, doctor. En su experiencia, ¿cuáles son los principales retos que se encuentran al hacer difusión científica? Tengo un compañero que trabaja en el Instituto de Biotecnología y una vez me contó que los invitaron a hacer un proyecto de hacer productos de divulgación con relación al agua. Y entonces, pues hicieron su producto de divulgación con relación al agua. Ellos nada más les pidieron, tienes que hacer un producto con el agua, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas del agua? Y pues, no sé, pongan acá en los comentarios. Si les piden hacer un proyecto de divulgación de la ciencia orientado al agua, ¿ustedes sobre qué abordarían las problemáticas del agua? Por ejemplo, podríamos hablar de la escasez, podríamos hablar de que no todas las personas tienen acceso al agua, podríamos hablar de la contaminación de cuerpos de agua, de la privatización de los cuerpos de agua. Y más o menos esa fue la narrativa, ¿no? Y entonces mandaron el producto y cuando lo recibieron, o sea, la evaluación fue terrible, ¿no? Y pues esta persona se sacó mucho de onda, así como, pero hicimos una buena investigación, hicimos un trabajo muy profesional. Después se enteró que las personas a quienes se les expuso esta problemática del agua, su problema no era de acceso, su problema era de abundancia, porque en esa comunidad sufrían de inundaciones severas constantemente. A ellos, en términos como muy concretos de su realidad material, ¿qué les importaba la contaminación? Ellos se mueren porque se ahogan, ¿no? No porque haya agua contaminada. En ese sentido, pues, ¿cuál sería el principal reto? Que entendamos dónde vamos a hablar, que entendamos cuáles son las condiciones materiales, culturales, sociales, económicas, de donde vamos a depositar una muy buena parte de investigaciones que hemos realizado, para que entonces no sea como una especie de cascada en donde yo estoy arriba y aviento el contenido, sino más bien donde todos nos metemos en el mismo charco
para que desde esa horizontalidad estamos en el mismo entorno, en el mismo contexto, y entonces podemos hablar desde los mismos lugares y en la misma aproximación a la realidad. Yo creo que ese es uno de los grandes retos, porque generalmente no salimos del laboratorio, no salimos de nuestros espacios académicos, y entonces, pues, ¿qué vinculación con la sociedad tenemos de manera real, ¿no? Que no sea a través de indicadores. Efectivamente, doctor, y tiene muchísima razón porque luego son temas sensibles, ¿no? Y queremos quizá, sí, efectivamente impactar de manera positiva en la sociedad y luego, si no sabemos el contexto, terminamos ahí bien quemados, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Chelly Romero nos comenta, muy buenas tardes, doctor, gracias por su presentación. En su perspectiva, ¿qué sector de la población debe ser el más atendido por la difusión científica en beneficio de México? No estoy seguro. Porque, por un lado, yo creo que el sector de la población que debe ser más atendido por la difusión o la divulgación científica, hago la diferencia también, igual ya ahorita vale la pena mencionarlo. Cuando hablamos de divulgación, de difusión, generalmente hablamos del conocimiento que se comparte entre pares. Y cuando hablamos de divulgación, hablamos del conocimiento que se comparte con personas que no tienen nuestra especialidad. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que bajarle el rigor al mensaje y más bien meterlo en el contexto de quien recibe el mensaje, para que también se establezca un diálogo. Yo diría que el sector que tendría que ser atendido por lo que nosotros hacemos debería ser el sector al que nosotros pertenecemos socialmente. Porque si lo hacemos de otra manera, en primer lugar, me parece que puede llegar a ser condescendiente. En segundo, que podría ser inapropiado, porque no estamos apropiados de esa misma cultura. Y en tercero, que tenemos un gran desconocimiento de ello. En ese sentido, creo que pues, podríamos pensar, bueno, pero entonces las personas que tienen menos acceso a la educación, pues se quedan un poco fuera. Pues es que justo para que eso no suceda, tendría que haber más personas de todos los estratos sociales, de todas las latitudes y culturas que tengan posibilidad de acceder a un posgrado y convertirse en científicas y científicos, para que entonces la comunicación venga desde una apropiación que viene en algún sentido impregnado en nuestra historia de vida. Perfectísimo. Muchísimas gracias, doctor. Nos comparte Dulce María. Buenas tardes, doctor. De acuerdo a lo que comentaba del libre acceso a los productos de conocimiento, ¿qué tan factible sería el generar un sistema que clasifique toda la información generada por los investigadores mexicanos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque eso totalmente, creo que el único organismo que tendría esa posibilidad pues sería el CONACYT. Y aunque han hecho algunas cosas interesantes, pues al menos en este CONACYT no creo que les dé tiempo. No sé si vaya a ser la misma dirección en próximo año. Entonces no tendría como mucha claridad en este sentido. En cuanto a factibilidad, también yo regresaría un poco la pregunta, ¿no? Una vez que tengamos un sistema que clasifica toda la información generada por los investigadores e investigadoras de México, ¿para qué querríamos? O sea, ¿qué hacemos con esa información? Para que una vez de la factibilidad, pues también entendamos que las posibilidades que tendría, ¿no? ¿Qué le hacemos con esa información? Sí, sobre todo imagino más que clasificarla es el poder tener acceso a ella, ¿no? Y me imagino que ahí se vuelve un poquito más complejo porque pues igual muchos investigadores, pues digo, muchos pensarían en quizá, ¿no? Dar su investigación a alguna revista, ¿no? De alto factor de impacto, la cual, pues bueno, se vuelve de paga. Entonces, tiene toda la razón, doctor. Que nada más una acotación, igual para indagar más sobre estas cuestiones, como la que pregunta Dulce, sugiero que busquen artículos sobre cienciometría, que es básicamente todas las métricas, o sea, estudiar todas las métricas de los productos científicos. Por ahí pueden encontrar algo relacionado probablemente. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Juan Jesús.
Nos comenta, doctor Christopher, agradecemos por compartir su ponencia. ¿Qué estrategias podrían aplicarse para que la sociedad esté más cerca de los avances científicos en beneficio a la misma sociedad para no tener una barrera entre la comunidad general y la comunidad científica? Barreras, interesante esa palabra en particular. Pues hace años la universidad no tenía barreras para ingresar, ahora tienes que entregar tu credencial. Desde ahí empezamos mal, ¿no? Se entiende que hay como condiciones de seguridad que se tienen que cuidar, pero también hay ciertos mensajes que empiezan que digamos que se construyen como obeliscos que luego resultan en símbolos de las diferencias y las barreras o fronteras que existen entre la sociedad y el quehacer universitario. En ese sentido, pues si pareciera que hay una restricción, y sí la hay, de acceso a la universidad porque no todas las personas que aplican entran, entonces creo que la única vía sería al revés. Y no lo digo como que yo voy y planteo mi discurso en la sociedad, sino que yo voy y soy partícipe de la sociedad. Es decir, pues hay espacios culturales, hay espacios no académicos en donde nos podemos relacionar y a partir de ahí, pues tratar de a comprender y a vincular con la sociedad de manera, pues, legítima, ¿no? Es decir, hasta se generan amistades en ese sentido. Y entonces quizás es una de las barreras que se pueden romper. De repente ustedes tendrán amistades que no están en ciencias y eres el científico o la científica a la que le consultan las problemáticas o las dudas existenciales sobre qué es la ciencia y la tecnología, ¿no? Y desde ahí creo que es un buen aliciente y una buena señal de que somos una persona de confianza para nuestras amistades. Pues entonces, pues tengamos más amistades fuera de las academias. Sí, tiene muchísima razón, doctor, y sobre todo también como el buscar, ¿no? Estos espacios, por ejemplo, ahorita en el seminario, ¿no? Donde se puede interactuar, ¿no? Con el público en general a través de los comentarios, estos podcasts. Sí, ahora sí que, pues, si existen estas barreras simbólicas, vaya, y no simbólicas, como bien lo comenta usted, ya tenemos una barrera realmente física, pero sí, efectivamente el poder salir. Muchísimas gracias, doctor. No, nos comparte Estef Arellano, que es Alexandra el Baquiat. Muchísimas gracias, Estef. Sí, una gran heroína. Ella es bueno, no sé si doctora, de hecho no es doctora, ¿verdad? Creo que... No sé si es doctora, pero estudió como ciencias de la computación y luego neurociencias. Sí, Su historia es también muy bella porque pues se vuelve literalmente una pirata de la información, pero porque ella tuvo carencias para poder acceder a artículos científicos. Y entonces hizo esta proeza de vida y obra, ¿no? Para que no solamente le ayudó a su tesis, sino yo creo que es la persona que más ha ayudado en cualquier tesis, en cualquier país que no tiene tantos recursos. sí, efectivamente. Y algo muy triste, bueno, había escuchado que ya es buscada en Estados Unidos y de hecho por la Interpol, o sea, tengo entendido que ella no puede salir de Rusia, ella es rusa, entonces creo que si sale va a ser detenida, entonces sí. Sí, no es de Rusia, es Ah, creo que es de Kazajistán, algo así, pero órale. está, o sea, vive en Rusia y sí, efectivamente está súper demandada por todas las editoriales. Y sin embargo, en la revista Nature ha salido como las mujeres más influyentes en la ciencia varias ocasiones. Entonces, la misma revista que te demanda te lo reconoce, es como una cosa muy recursiva, extraña, ¿no? Sí, muy extraño, pero la verdad que qué bueno que le den ese reconocimiento, ¿no? Y la pongan en el lugar donde esta mujer debe de estar, porque sí, híjole, ay, ¿qué les digo? Sí, es una mujer de inspiración, la verdad. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Lupita Rodríguez nos comenta, muchas gracias por su presentación, doctor. ¿Qué temas científicos despiertan un mayor interés en el público en general? Es que aquí entramos en la cuestión del público en general. O sea, si hablamos de público en general, pues yo pensaría, pues vayamos había una encuesta que se hacía hasta 2017, que es la encuesta de percepción pública de la ciencia y la tecnología. Y ahí podrías ver qué temas de interés. Por ejemplo, salud es el primerísimo, ¿no? Si estamos acá en biosistemas, bioingeniería, fíjense que no les importa tanto, la verdad. O sea, al menos en esos indicadores, primer lugar, salud, luego ciencias políticas y sociales,
y luego no me acuerdo cuál otro, pero nosotros estamos como que despertamos, creo que el interés en 3 de cada 10 ciudadanos mexicanos, ¿no? En ese sentido, pues yo diría, pues tampoco le vamos a exponer nuestro producto de comunicación de la ciencia a todo el público. Entonces podríamos empezar por ahí, ¿no? ¿A quién quiero llevar este mensaje? Pues hablemos con alguien que tenga esas características demográficas y preguntémosle qué intereses tiene, ¿no? Y a partir de ahí podemos construir un argumento. Yo propondría eso, ¿no? Que yo creo que pocas veces se hace. O sea, yo hago divulgación y aunque a veces trato de hacerlo, hay otras veces que también hago divulgación por desahogo, porque me gusta escribir y entonces es una forma de expresarme. Entonces, pues no recurro a ese instrumento de consulta, ¿no? Entonces, pues también creo que puede ser válido que hagamos divulgación de la ciencia también porque hay un tema que nos interesa, pero si ya tenemos como un mensaje que queremos llevar, pues pensemos más bien ahora a quién se lo queremos acercar. Efectivamente, sí, sí, pues todo depende, ¿no? De a quién va dirigido ese mensaje, como usted comenta, doctor. Muy bien. Doctor, por parte de los comentarios de nuestro público, ya no tenemos más preguntas, pero bueno, si me permite una personal. Veía que, bueno, hace rato, leyendo su reseña, veo que tiene su trayecto en el periodismo. Doctor, en ese sentido, ¿qué tanto está desarrollado el periodismo científico? Claro, si se puede llamar así. Tenemos ese desarrollo en México digo, sobre todo porque quizá tenemos la percepción, vaya, ¿no? Tristemente, de que luego el periodismo se enfoca muchas veces a todas estas notas tristes, ¿no? De todas las problemáticas que aquejan al país, pero este periodismo científico, ¿qué tanto está desarrollado en México, doctor? Pues yo creo que lo suficiente, pero no genera tanto furor en la sociedad. Entonces, está la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y tienen personas en todo México, ¿no? Yo me he dedicado sobre todo a la divulgación y algunos trabajos he tenido que hacer relacionados con entrevista eh, y a través de eso pues sale una nota, ¿no? Entonces, algo he tenido de contribución, pero digamos que mi quehacer principalmente es divulgación. En ese sentido, yo creo que tendríamos que pensar en cuáles son los medios que seguimos y a ver si tienen algún apartado que se dedique únicamente a periodismo de ciencia. Por ejemplo, en El País hay un apartado que se llama Materia y Materia es únicamente periodismo de ciencia. Entonces ahí hay como elementos interesantes por abordar. En español, bueno, El País tiene El País México, pero El País es una agencia española, ¿no? ¿Qué otro podemos pensar en México? En México hay varios, en la jornada hay algunos espacios que también se tienen para periodismo de ciencia. Mm, Hay en los medios públicos, por ejemplo, en todo lo que sea como participación en Canal 11, Canal 22, TV UNAM, en TV WAC también debe haber algo, entonces sí, sí los hay. Supongo que lo que hace falta quizás es la frescura que tienen los nuevos medios como TikTok, ¿no? Y hay personas que lo hacen y lo hacen muy bien. A mí me gusta la lectura, pero pues también habría que comprender que los medios se transforman y en esa transformación pues a veces podemos ser la resistencia o convertirnos en el señor conservador que le molesta a todos los nuevos medios, ¿no? Me gusta más el término de resistencia porque no tira hate a otros medios, pero si nos convertimos en ese señor que nada de los cambios sociales y culturales le generan siquiera reflexión, pues ahí ya nos vamos por otra vertiente. Entonces yo me iría como por ello. De hecho, quería recomendarles, hay un podcast que acaba de salir, va en su segundo episodio, y se llama Esto no es lo que hay. Y lo encuentran en Spotify de tres personas que hacen un buen trabajo, ya llevan años haciéndolo, desde Cienciorama, ahora en este espacio, que sería Edgar Vargas Frías, Laura Esquivel y Fernando, se me fue su apellido, que están en este espacio. También está este otro gran espacio, también con podcast, que se llama Historias Cienciacionales. Buenísimo ese espacio, ¿eh?
Muchísimas gracias, doctor. Y sí, efectivamente yo creo que es parte del adaptarnos al cambio, o sea, más bien no de, o sea, tenemos que adaptarnos todos al cambio al momento de hacer esta difusión, porque sí, efectivamente, o sea, creemos que solo con la redacción del artículo es suficiente, pero como bien lo comenta, o sea, quizás las nuevas generaciones, pues no les llama la atención tanto la lectura, ellos son más audiovisuales, ¿no? Entonces sí, efectivamente el TikTok es una gran herramienta, los podcasts como lo estamos viendo, entonces sí, efectivamente necesitamos pensar, ¿no? Ya fuera de la caja, pensar que pues bueno, o sea, y abordar otro tipo de estrategias, ¿no? Para generar un buen impacto sobre todos Sí, estos. totalmente. También quería pedirle si habrá posibilidad de que haga un pequeño comercial. Adelante, doctor, por Sí. favor. Bien, les voy a compartir rápido mi pantalla porque... Ay, no me aparece. Aquí está. Bueno, se mencionaba al principio que estoy con, o sea, fundamos un laboratorio de tecnociencias y entonces en ese sentido les queremos invitar a este taller que se va a llevar a cabo, aquí dice el 30 y 31 de agosto, va a ser en Querétaro, en el centro, entonces se les invita. Esto se llama Retratos Microbianos y lo del lado derecho son algunos ejemplos de los productos que se generan. ¿Qué son? Cajas Petri, con desarrollo de microorganismos en las cajas Petri y que generan retratos. Es una especie de fotografía viva, ¿no? En donde podemos utilizar microorganismos que no son peligrosos, o sea, microorganismos como los que están en el pan o los que están en la cerveza, pero también microorganismos quizás más íntimos, como los que están en nuestras mucosas, en la saliva, en nuestras manos, en nuestra piel. Y entonces, a través de pues células que nos habitar un retrato que no va a perdurar para siempre, ¿no? Y eso deja reflexiones interesantes para nuestras propias vidas. Eso va a ser entonces 30 y 31 de agosto. Aquí se pueden registrar. Tiene un costo de 625 pesos para la recuperación de los materiales. Y el 7 de septiembre tenemos una conferencia a las 3 de la tarde en los hangares del Secretic, en el campus aeropuerto, pero que también pueden seguirlo a través del Facebook Live de el Secretic. Aquí está Secretic en la parte de arriba, en medio. Y en la conferencia va a ser sobre inteligencia artificial y un periodo en México que se llamó Guerra Sucia, que fue en los 70s y 80s, donde hubo un montón de personas desaparecidas por las inclinaciones políticas y la defensa de esas convicciones como compromiso hacia sus perspectivas políticas. Entonces, la doctora Mariana Esther Martínez viene de Ciudad de México. Ella es investigadora del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el maestro Javier Yankelevich. Él es profesor, es académico que está en Guadalajara y él está participando en la Comisión Nacional de Búsqueda. En este sentido, son aspectos que pasaron en los 70s, en los 80s, pero que de todas maneras, aunque haya pasado el tiempo, es importante hacer historia y que esta historia, que es para conservar memoria y además con una noción de justicia, se hace a través de la documentación que dejaron en los 70s y en los 80s, pero esto es un montón de información, es imposible que una persona lo genere. Es imposible que Javier pueda interpretar tantos documentos en poco tiempo. Entonces la doctora Mariana se dedicó, que ella trabaja con ciencias biológicas, biomédicas, pero es una gran programadora. Ella hizo el grafo de conocimiento, que se llama Angelus, para poder tomar un montón de información y empezar a generar nodos y vinculaciones que permitieran una mejor interpretación y entonces llegar, digamos, de una manera más fácil a una interpretación de cómo podemos encontrar memoria y justicia en aquellos terribles hechos históricos que sucedieron hace algunos años. Esas serán las invitaciones que quería hacerles. Muchísimas gracias. Doctor, bueno, parece que el doctor tuvo algún problema con su conexión. Em, si me permiten, igual esperemos unos 2 minutitos a ver si se vuelve a incorporar con nosotros.
Unos 2 minutitos esperando pueda recuperar su conexión. Listo. Hola, Un pequeño doctor. detallito. Me salí No, accidentalmente. no se preocupe, lo bueno es que ya regresó aquí con nosotros. Muy bien. Pues muchísimas gracias por esa invitación, doctor. Fíjese, me llamó muchísimo la atención esta parte de las cajas Petri. Eh, vean, es algo impresionante, querida audiencia, porque no solo son científicos, sino también son artistas, ¿no? O sea, híjole, qué habilidad. Yo para todas esas cosas tengo 2 manos izquierdas, así que, y no soy sordo, así que ya se imaginarán, soy pésimo para toda esa parte artística. Así que, no, mis más grandes reconocimientos por esta labor, doctor, y felicidades a todo el equipo que se dedica a hacer toda esta parte. Gracias. Bueno, eh, me voy a permitir mostrar el reconocimiento del doctor. Voy a darle lectura. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro otorga el presente reconocimiento al doctor Christopher Alexis Cedillo Jiménez por haber impartido la ponencia titulada Explorando el Derecho Humano a la Ciencia, en el marco del programa de seminarios del Grupo de Procesos Sustentables de Producción de Bioenergéticos. Firma el doctor Manuel Toledano Ayala, director de la Facultad de Ingeniería, y la doctora Claudia Gutiérrez Antonio, que es la líder del grupo de investigación Procesos Sustentables de Producción de Bioenergéticos. Está firmado el 18 de agosto del 2023. Doctor, le haremos llegar a la brevedad su reconocimiento y pues bueno, le agradecemos muchísimo todo, pues ahora sí que su disposición, su tiempo y su conocimiento. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación y ahí seguimos en contacto. Muchísimas gracias a toda la audiencia y los esperamos el próximo viernes a las 12 de la tarde, horario del Centro de México, para continuar con nuestro ciclo de seminarios. Gracias a toda la querida audiencia.